Hola, mi nombre es Octavio Larraín, soy el monitor del taller de diseño gráfico de la Corporación Cultural de Puente Alto. Esta corresponde a la clase número 13. Seguiremos viendo nuestro ejercicio de marca y estaremos revisando algunos conceptos de la Gestalt. Bueno, continuando con lo que hemos visto en las clases anteriores, que hemos visto algunos conceptos, quiero repasar las leyes de la Gestalt. La Gestalt es una corriente psicológica que nace aproximadamente a principios del siglo XX, en la que los principales exponentes fueron aquí nuestros amigos que aparecen acá abajo, cuyos nombres no me atrevo a pronunciar correctamente, así que lo dejaré así. Ellos fueron los principales exponentes de esta corriente psicológica y se interesaban principalmente por la percepción y cómo la mente nos juega diferentes trucos, nos engaña muchas veces. ¿Cómo es que si yo pongo un cuadro tras otro de figuras planas, como acá, cada uno de los cuadros del caballo, del jinete, que son figuras planas, si yo la pongo una tras la otra y las veo en continuidad, voy a percibir movimiento, aun cuando la imagen esté en realidad esté fija? Entonces algo pasa con la percepción. La percepción es el proceso psicológico que nos permite captar, elaborar e interpretar la información recibida por nuestros sentidos y así formarnos una impresión de la realidad. Gracias a los sentidos y a la percepción que nosotros hacemos de la información que nos llega a través de ellos, es que percibimos la realidad. Nos entendemos en la realidad. Específicamente, la percepción visual es la que interpreta la información lumínica que nos llega a través de los ojos. Muy simple. Por supuesto, como nosotros como diseñadores gráficos nos vamos a manejar en este tipo de percepción. La palabra Gestalt no tiene una traducción exacta al español, es una palabra en alemán. Como decía, aunque no tiene traducción, se puede entender por la forma, la estructura y la totalidad. Una muy buena palabra que nos permite, oración que nos permite entender la Gestalt es que el todo es mayor que la suma de las partes. Como acá un poco graficado, una figura robusta, conformada por diferentes partes, pero que forma un todo y que tiene una forma clara, tiene mayor peso y mayor valor que la suma de sus partes. Entonces, la Gestalt aplicada a la percepción, que es como nosotros, es la interpretación que nosotros hacemos de la información que nos llega a los sentidos, aplicada a la percepción, indica la tendencia a ver patrones, a distinguir una figura de su fondo, o a completar figuras con solo algunas partes. De hecho, acá tenemos diferentes partes de un cuadrado y percibimos un cuadrado. Entonces nos ayuda a entender las cosas como un todo, porque de esta manera percibimos las cosas más simples y nos es más fácil recordarlas. Nos va a ser mucho más fácil recordar esta forma cuadrada que la suma que cada una de las partes por separado. Entonces, los principios de la Gestalt, que fueron desarrollados durante varias décadas, llegando a su máxima popularidad en 1954, cuando Rudolf Arnheim, perdón mi pronunciación, saca este libro que se convierte en uno de los libros como de lectura obligatoria en algunas carreras del área del diseño y del arte. Entonces, ¿cuáles son los principios que se definieron? Vamos a revisar más o menos los principales. En primer lugar tenemos el principio de similitud. Acá nosotros tenemos
diferentes círculos que todos son exactamente iguales, tienen el mismo tamaño y el mismo color. Este principio nos hace percibir como parte de un todo o de una misma unidad a los elementos que tienen características similares, como decía acá, forma, color, tamaño, textura. Debemos recordar que este principio es importante porque si nosotros tenemos diferentes piezas gráficas de una misma marca, vamos a tratar de recurrir a tener elementos repetidos, color, forma, etcétera, que se vayan repitiendo en todas las piezas, y eso nos hace entender la marca como un todo y no como piezas por separado. Dentro del mismo principio puede aparecer una anomalía y eso también nos puede generar un foco de atención. O sea, romper uno de los principios nos puede generar algo muy útil al momento del diseño, porque nos llama la atención, nos hace detenernos, nos molesta principalmente. También podemos entender varios elementos que comparten una misma característica, como acá los puntos que son rojos son parte de un mismo grupo que es diferente al resto de los círculos que son grises. Y si vamos agregando, nos acercamos entonces ahora al principio de continuidad, que es el que dice que nuestro ojo es atraído a seguir una línea, una curva o un camino. Inmediatamente nosotros entendemos acá que aunque son cada uno piezas separadas por sí solas, son círculos, vemos una línea que están siguiendo una dirección. Y podemos de hecho asumir, dado otro de los principios, cuál es la dirección que sigue, cuáles son los elementos que se van a, en este caso, pintar a continuación. Este principio nos sirve para dirigir la mirada hacia un punto. Aquí dirigimos la mirada hasta este punto final de la derecha. También nos va a permitir este principio adelantarnos, saber cuál es el camino que sigue, qué es lo que viene después, aunque no lo veamos. Nosotros ya sabíamos que esta curva debería seguir subiendo. Otro principio es el principio de proximidad. Acá tenemos diferentes círculos, pero vamos a reconocer un grupo principal porque están más cerca uno de los otros. Y tienen, aparte de que estén más cerca, tienen distancias similares, porque podríamos tener dos grupos, uno donde las distancias son más separadas y otro donde estamos juntos, pero igual se entiendan como dos grupos separados. Otro principio es el principio de figura y fondo. Este principio es muy utilizado al momento de desarrollar logos. No existe nunca una figura sin su fondo. El fondo es el que le da el soporte a la figura, a la forma. Se puede ver en diferentes cosas, también lo podemos ver en dibujo, y un exponente importante es Escher, que es este autor que hacía estos dibujos donde una forma estaba compuesta por la contraforma de otra. O sea, una figura se veía por la contraforma de la otra. Aquí podemos ver diferentes animales y objetos. Este es el mismo autor que desarrollaba las ilustraciones, esta ilustración clásica de la habitación con escaleras infinitas que van en todas direcciones. Es el mismo autor. Este principio también lo vamos a ver en la fotografía, donde claramente uno puede percibir un elemento, una forma principal y un fondo. Y lo podemos ver acá representado en estos adorables animalitos. Otro principio muy utilizado también en el desarrollo de marca es el principio de cierre, que es la tendencia que tiene nuestro ojo a ver formas cerradas, completas. Es nuestro cerebro el que rellena los vacíos para ver una figura clara. Muchas veces va a aparecer que este vacío que es rellenado con una figura que no existe, pero que nosotros percibimos que está encima del resto.
nosotros podríamos percibir que acá hay un triángulo de fondo, 3 círculos, y encima de todo hay un triángulo blanco. Acá que hay un cubo sobre estas manchas negras, estos círculos negros. Pero en realidad son figuras, cada una por separado, no están pegadas y que nosotros los cerramos en nuestra cabeza. Otro principio es el de similitud, orden o pregnancia, que es el que dice que nuestra mente tiende a estructurar la información visual de una manera más simple, balanceada, ordenada y simétrica, con el fin de que sea más comprensible y memorable. Es mucho más fácil recordar este orden, esta composición, que esto. Y eso es porque nuestra mente siempre va a tender a tratar de buscar formas más simples, porque nos es más fácil recordarlas, registrarlas, entenderlas. Otro ejemplo es esto: yo puedo tener los mismos círculos que teníamos antes, puestos de una forma muy aleatoria en el lienzo o muy ordenado. Es porque nuestra mente en general, a todos nos pasa que vamos a preferir cierto orden, cierto balance en lo que nos estamos viendo. Además, en el momento de comunicar, de esta manera podemos ayudar al lector, a quien está recibiendo la información, que no se distraiga, porque con cierto desorden el usuario, el lector, le va a costar entender hasta a dónde tiene que dirigir la mirada. Cuando nosotros ordenamos, vamos quitándole elementos de distracción. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de estos mismos principios aplicados a algunos logos. Acá vemos el principio de similitud. Acá a mano izquierda tenemos todos estos circulitos de un tono similar que tienen diferentes distancias, pero el color los agrupa. A mano derecha tenemos esta figura que se va repitiendo en forma de abanico, que también nos hace entender todo esto como un todo. Además, sumado a nuestra experiencia previa, que podemos entender esto como un pavo real, que es la figura que nos está entregando. ¿Y qué es lo que nos hace entender más esa figura del pavo real? Es que en este también se aplica otro de los principios, que es el de figura-fondo, ya que este fondo, esta contraforma que se genera acá al medio, más este cachito, nos hace entender el cuerpo, cuello y cabeza del pavo real, que se contrasta con su cola. En este ejemplo vemos el principio de continuidad, donde claramente podemos entender cuáles son las hojas que seguirían apareciendo más arriba si continuara el mismo ritmo. Nosotros podemos deducir hacia dónde va esto. Aparte que nos da una dirección, podemos interpretar como la mirada hacia arriba, la dirección hacia arriba. Acá vemos el principio de proximidad, sobre todo que cada uno de los elementos que componen la U son figuras diferentes, que aunque comparten un color son formas muy diferentes, pero nos lo permite ver todo como un todo, la distancia que tienen, que además forma una figura. En este caso vemos el principio de figura-fondo, donde además junto con el nombre podemos percibir como un casco de espartano, de un guerrero espartano, pero también en la contraforma o en la forma entendemos al golfista haciendo un swing. Entonces tenemos la forma del hombre y la contraforma que se genera más el swing nos permite ver el casco. En este caso vemos los ejemplos de cierre. En el primer caso el panda lo vamos a ver aunque la figura está abierta, no hay una línea que delimite por completo la figura del panda, lo entendemos. Lo mismo pasa con la C, vemos la C claramente, aunque solamente estamos viendo la contraforma de izquierda y derecha en un supuestamente cuadrado en diagonal, un rombo. Y el Johnny Caminador, que aunque no está completa la figura, las botas están muy separadas del resto del dibujo, igual lo entendemos como un todo.
Y aquí vemos el principio de pregnancia o el de simplezas, de orden. En este principio y en estos logos principales se aplica la idea de que entre más simple sea la figura, siempre va a ser mucho más fácil de recordar. Y eso es lo que uno va a buscar muchas veces con una marca. Va a depender mucho del objetivo de la marca, de lo masivo que sea esa marca. Pero es muy importante tratar de que nuestras marcas sean memorables, o sea, que la gente las recuerde. Entre más simple sea la figura, va a ser más fácil de recordar, pero también hay un límite. Cuando es demasiado simple, como si fuera solo un círculo, ya no genera diferenciación. Entonces hay que generar cierta diferenciación, pero manteniendo simpleza. Y estos son grandes exponentes: el ticket de Nike, la botella de Coca-Cola, la manzana de Apple. Son logos, iconos completamente reconocidos en todo el mundo, y porque aparte tienen mucho tiempo. La pregnancia muchas veces requiere tiempo también para que las figuras se graben en la memoria. Y aquí ya continuamos con el ejercicio. Entonces con el ejercicio que estábamos viendo, hemos estado avanzando. Primero hicimos una conceptualización, luego tuvimos un briefing, tuvimos una conceptualización, ya propusimos diferentes moodboards, y ya deberíamos tener nuestros bosquejos un poco más definidos, los diferentes bosquejos de nuestro logo o isotipo. Entonces ya pasa a la etapa de vectorización, que es un poco repetir lo que ya hemos estado viendo. Yo aquí ya hice mi primer trazo. Traté de mantener la menor cantidad de puntos posible, de nodos. Con lo que estoy haciendo me estoy preocupando que los trazos me queden similares. Claro que por supuesto va a depender del ángulo que tenía el plumón al momento de dibujarse esta figura. Está basada en un trazo de plumón, pero que se va a ir adaptando, por supuesto. Entonces veo que eso está bien. Sigo con la figura.
Y en este momento yo podría estar tratando de utilizar las mismas piezas que ya hice para las otras, pero un poco lo que queremos lograr es esa parte orgánica. Entonces vamos a tratar de respetar la mayor parte del dibujo posible para que se siga viendo eso hecho a mano, para que no se vea una tipografía. Bueno, vemos que va quedando bien, se va formando. Como les decía, cada tanto siempre revisar que el negativo se esté viendo bien, porque nos permite ver las contraformas.
Entonces aquí ya tengo el logo vectorizado. Creo que todavía falta algunos ajustes por hacerles, pero tenemos ya un acercamiento de cómo pasamos del bosquejo a algo ya que tiene una forma mucho más definida y más concreta, donde además podemos probar colores, podemos probar contrastes, etc. Que podemos ir ajustando también. Una propuesta que conversaba con el cliente fue que la burbuja que estaba aquí en un costado quedara como el fondo principal, en una forma más simple, como un círculo. Y importante, como les decía, probar siempre cómo se ve en negativo. Bueno, recuerden seguir con ustedes con sus ejercicios, donde ya pasaron desde, hicieron su briefing, su conceptualización, desarrollaron un mood board, levantaron algunos bosquejos y ya deberían entrar entonces en la etapa de vectorización. Eso ha sido todo por hoy. Como siempre los invito a que hagan los ejercicios, que avancen en el proyecto y nos estamos viendo en la próxima clase.